No es la tobillera, no es el balcón, no son los pibes para la liberación, no es la cámpora, no es Kicillof, no son las elecciones, es La Plata. Le tocaron el órgano más valioso y más sentido que tiene esta gente, que es el bolsillo. Había un famoso dicho que decían, era tan pobre que solo tenía plata. Eso es Cristina. Es tan pobre que solo tiene plata y no la quiere devolver. Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de mi familia, esto es fundamental, porque gran parte de la plata se la dejó a sus hijos. Y Cristina probablemente no quiera dejar o no quiere dejar a sus hijos en la ruina económica, cuando vivieron como reyes y reinas. Resulta absolutamente legítima. Es interesante esto, porque no habla Cristina en su escrito de legal, habla de legítimo. Y lo legítimo es bastante opinable, lo legal no. Lo legal ya está opinado. Cristina dice, no tengo bienes producto del delito. ¿Y entonces producto de qué los tiene los bienes, doña? Si nunca laburó en el ambiente privado. Y al final del día era la guita. Era la guita. Era eso. No eran los argentinos, no eran los pobres, no eran los jubilados, no eran las mujeres, no era el feminismo, no era la inclusión social, la distribución de la riqueza, la justicia social, no era la bandera de Perón, no era la bandera de Evita. Al final del día era la guita. Y por eso Cristina no la quiere devolver. No la quiere entregar. Cristina no quiere devolver la caja. Aunque las horas cuentan y el tiempo y la verdad le juegan en contra. En 12 horas Cristina tiene que devolver esta suma sideral de dinero que equivale a más de 500 millones de dólares. Así como Néstor se hizo famoso, entre otras cosas, por ese video yendo a buscar la caja. Así está hoy Cristina. No es la tobillera, no es el balcón, no son los pibes para la liberación, no es la cámpora, no es Kicillof, no son las elecciones, es La Plata. Le tocaron el órgano más valioso y más sentido que tiene esta gente, que es el bolsillo. Había un famoso dicho que decían, era tan pobre que solo tenía plata. Eso es Cristina. Es tan pobre que solo tiene plata y no la quiere devolver y no la quiere entregar. Hizo una presentación judicial sobre la hora, prácticamente desesperada, y acá no hubo tuit, ni Che Milei, ni no sé cuánto, ni esta cosa, acá no hubo nada de tuit, hubo una presentación judicial diciendo, toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de mi familia, esto es fundamental, porque gran parte de la plata se la dejó a sus hijos. Y Cristina probablemente no quiera dejar o no quiere dejar a sus hijos en la ruina económica, cuando vivieron como reyes y reinas. Resulta absolutamente legítima. Es interesante esto, porque no habla Cristina en su escrito de legal, habla de legítimo. Y lo legítimo es bastante opinable, lo legal no. Lo legal ya está opinado. Ya la Corte dijo que es ilegal. Dijo también Cristina, ¿tenés un escrito más? Dijo también Cristina, no tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio y por ende sean decomisables. Cristina dice, yo tengo un montón de guita, te dice Cristina, pero no es obra del choreo. Y acá cabría preguntar, ¿obra de qué es tanta plata? Y acá ingresamos en un cono de opacidad de la Argentina, que tiene que ver durante los primeros años de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina, en el cual se presionó a jueces, y hay un juez que lo contó esto, para que sea absuelta en la causa del enriquecimiento ilícito. Y a Cristina no se la puede juzgar por ese delito, porque Ollarvide la absolvió. Ollarvide contó que fue presionado para absolverlo. E incluso el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, también lo contó en la causa Cuadernos.
Pero por el principio de no bis in idem, una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Cristina dice, no tengo bienes producto del delito. ¿Y entonces producto de qué los tiene los bienes, doña? Si nunca laburó en el ambiente privado, ¿producto de qué? Pero más allá de todo eso y de los bienes, y lo de Lázaro, y tantas cosas que se han dicho, escrito e investigado, acá hay un tema ético y moral. Que el kirchnerismo básicamente llegó al poder por guita. Quería la plata, no quería otra cosa, y por eso no la quiere devolver. Porque si ella es tan desapegada, tan solidaria, tan amorosa con los que menos tienen, tan noble, entréguela, doña, si hay pobreza en Argentina, entréguela para los médicos de Garrahan. Dice que recibió un trato desigual y arbitrario. Esto también ya fue juzgado en autos. Lo que pasa es que hoy hay un incidente que se llama en el expediente judicial y es altamente probable que los jueces le digan, mire, doña, la va a tener que poner la plata. Y si no la pone, se la van a rematar. No solamente es Cristina, y los jueces no le van a decir doña, porque la tratan como a todos los ciudadanos, por el principio del artículo 16 de la Constitución, que somos todos iguales ante la ley. Y le van a decir, señora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. No le van a decir doña. Fíjate esto, observa esto que interesante. Mientras vos te... ¿se acuerdan de esto o no? Estaba allá y recién lo abrí. ¿Cómo olvidarlo, no? Lo has filmado, ¿no? Sí. No. Te crachó. Este le metieron taladro. Supongo que lo conoce, era su marido, Cristina. Estaba enamorado de la caja, como usted. Como usted. La verdad siempre triunfa. Y hasta los más poderosos caen. Y este es el ostracismo de Cristina. Que lo que más le duele al final del día es la plata. Noten una cosa. Y esto quiero que nos interpele como ciudadanía. Aspiro. Es altamente probable que la inmensa, o que un sector de la ciudadanía no me dé bolilla a lo que estoy planteando, pero lo quiero plantear. ¿No te interpela como ciudadano de la nación argentina, que todos los días te levantás a trabajar para intentar llegar a fin de mes? Cuestión que es una verdadera aventura en la Argentina desde hace mucho tiempo. El verdadero desafío en Argentina es parar el plato, parar la olla. ¿No te sentís un nabo tratando de romperle el lomo todo el día y que esta gente tenga tanta plata y encima vos después la vas a votar? Es imposible en pesos. 684.000 millones. Lo dije bien, jueguen. Sí. Esta es la cuenta regresiva en cuánto lo tiene que devolver. Vamos en dólares, que es lo que le gusta a Cristina. Porque ella los tiene en dólares. Y Néstor también los fue a comprar en efectivo, ¿sí? Cuando lo retó a Víctor Hugo Morales, ¿se acuerdan o no? 2 millones. ¿Cómo olvidarlo? Vamos en dólares, vamos con las comparaciones. Esto lo hizo Francisco Jueguen. ¿Sí? La plata que tiene que devolver Cristina, que es el equivalente a 500 ¿cuántos millones de dólares? 530. 530 millones de dólares el cambio de hoy. Disculpe si no somos, doctora, si no somos precisos en las comas, disculpe, sí, porque como el dólar flota, cambia por ahí. Pero esto es lo de hoy. Es el equivalente a 800.000 sueldos de residentes de Garrahan. 800.000 sueldos de residentes de Garrahan. Que ganan una miseria, claro que sí. Y tienen razón en reclamar. Y deben ganar más, claro que sí. Fíjense si Cristina, en vez de estar haciendo tantos artilugios legales, devolviese la plata, los médicos de Garrahan podrían cobrar más. O por ejemplo, 1.700.000 jubilados podrían ver duplicada su jubilación. Porque lo que tiene que devolver Cristina equivale a 1.700.000 jubilaciones mínimas. Con veto. Digamos, con veto, o como está ahora. Es el equivalente a 578.657 canastas básicas. ¿Estamos dimensionando esto? En este estudio que tiene 80, 100 metros cuadrados, en este estudio, yo no sé si entra toda esta plata. Yo no lo sé. Porque jamás vi tanta plata. Y jamás la voy a tener. Porque laburamos de periodista. Y jamás la vamos a tener. ¿Y saben qué? Y tampoco es mi ambición tenerla. Porque no es necesario tanta. No es necesario tanta. El dinero que debe Cristina equivale
a 1.33 mil millones de pasajes de colectivo. 1.000. Sí, 1.000 millones. O sea, sería 1.3 billones, joven. Claro. ¿Estaría bien? Sí. ¿Cuántos años viajarías con la plata que tiene Cristina guardada en el placar? Para siempre. Viajarías toda tu vida en colectivo. Generaciones. Pero ella no la quiere largar. Está ahí agarrada, aferrada. No les obliga. Todos los condenados deben devolver esto y en forma solidaria. Si uno paga por los demás, la deuda se extingue. Yo no la veo muy solidaria, Cristina. Dice, che, vengo a pagar el nombre de Lázaro, macanudo. No lo veo a ninguno muy macanudo pagando el nombre de los demás. Equivale a 114.000 años de alquiler de un departamento de 2 ambientes en Buenos Aires. Un lindo depto. El depto que yo alquilo creo es más chico que... Sí, no es más chico que esto. Un lindo depto, no. Lindo depto. 114... un depto de 2 ambientes, digo. ¿Sí? Es un lindo departamento. Sí, claro. 114.000 años. 114.000 años. No es menor lo que estoy diciendo, que toda esa cantidad de dinero no entraría en este estudio. Porque esto está juzgado en otras causas. De cómo llevaban y traían la plata. De cómo buscaban billetes de alta denominación porque no entraban a ningún lado. Cómo pesaban los bolsos. Cómo los acumulaban. Se cree en uno de los departamentos que tiene Cristina, que está sujeto a ser rematado, que es el famoso departamento de la esquina de Recoleta. Juncal y Montevideo. Juncal y Montevideo, a la vuelta de donde compraba los bombones. O los chocolates. Los chocolates. El dinero que debe la banda de CFK equivale a casi 10 millones de asignaciones universales por hijo. Vamos a redondear, ¿sí? 9 millones. 9 millones. Sí. Vamos a redondear. 9.200.000 asignaciones universales por hijo. Y no la quiere devolver. Y está aferrado a la caja. Y la justicia, además, cree que esto, porque esto no lo creo yo, lo cree la justicia. Y acá tengo un perito que sabe muchísimo el tema. La justicia cree que esto, además, es un pedacito de lo que tiene Cristina. En forma mala vida. Un pedacito. En la causa Cuadernos, que comienza en noviembre, que probablemente dure 1 o 2 años o más, se van a develar más datos de lo que Cristina se quedó de los argentinos. Cristina no solamente tiene que devolver la plata porque lo dice la justicia, sino que también, ya que estamos en tren de justicia, realidad y aporte a la verdad, Cristina podría contar qué habló el año pasado, puertas cerradas, en el Instituto Patria, con uno de los dueños del laboratorio HLB Pharma, García Furfaro. También lo podría contar, ya que está tan tuitera. Dame esto, dale. Una cosa, loco, la política es una... ¿Vos sabías todo esto que digo yo? No, pero no Pará, digas la política. Pará. Claro, no digas la política. Porque así estamos, ¿eh? Hay que tratar Todo de... lo que nombrás. ¿ustedes qué tienen? La reina presa, quieren hablar de honestidad. ¿Cómo? Obvio. Mirá cómo mira, Mayra me destruye. No. Bueno, dame los bienes, dame los bienes a subastar. Cristina no va a aparecer mañana en los tribunales. Mañana, hola, ¿cómo le va? El abogado Heraldo, ¿cómo le va, doctor? Acá está la plata, un cheque, le firmo un cheque. No, eso no va a suceder. No va a pasar. Este departamento podría ser subastado, el famoso departamento de la Juncal, calle Uruguay. De la calle Juncal, Uruguay, ¿sí? El de la vecina que le colgó la bandera, Texanos Pintos, Ximena de Texanos Pintos, ¿se acuerdan? Bueno, este es sujeto de ser rematado. Se cree que en ese departamento guardaban los bolsos, se cree. Este es un departamento más austero, también en el mismo barrio, todo muy Nacampopo esta zona, ¿no? Juncal, esto también es Recoleta, 77 metros cuadrados, este es bastante más pequeño, ¿sí? Igual a mí me vendría bien, y a los pibes sin techo de La Matanza también le vendría bien, Cristina. 2 departamentos en Puerto Madero, ¿cómo le gusta Puerto Madero a esta gente? Es la sierra maestra del kirchnerismo, ¿no? Que es la sierra maestra del kirchnerismo, en el Madero Center, están valuados en más de 2 millones de dólares, las tierras de Vudú, las tierras de Alperovich, las tierras del caudillo Alberto, ¿no?
del rebelde Alberto, las tierras de la jefa Cristina, ¿sí? Allá en Puerto Madero. Bueno, el departamento de Chacabuco y Alcorta, esto en Río Gallegos, creo que el perito Ceballos estuvo en este lugar, creo que es una de las primeras viviendas del matrimonio Kirchner. Dame más, 10 departamentos, le hicieron bien, 10 departamentos también en Río Gallegos, en 1535, esta es la zona. Estos departamentos los administraba, tengo entendido, el Bochi Sanfelice y el hijo de Cristina, Máximo Kirchner, para lo que dicen que nunca laburó. Otro departamento en Orqueque 415, también en Río Gallegos. Todos estos están sujetos a ser rematados. Dame más. Un departamento que está en la calle Néstor Kirchner 490, hablando de choreo, que está sujeto a ser rematado. ¿Sí? Ceballos, ¿cómo anda? Cisnero, ¿puede decir Ceballos? Cisnero, miro esa entrevista. Buen día, gracias, Cisnero, gracias. Vos fuiste perito de la causa vialidad. Austral, por eso. Austral, te presenté todo mal, pero todo bien. Te entrevisté un montón de veces, pero soy muy malo con los nombres. Gracias, Cisnero, querido. Bien. Bueno, me gusta. Corregime si hay datos que aporté mal, porque vos estuviste en el terreno, me contaste cómo fuiste a verlos bien y demás. Sí. Te escucho. No, la verdad que es todo, o sea, indigna un poco cuando viene la negación, porque ellos están en la etapa de la negación ahora. O sea, todo no sucedió, esto no es mentira, está armado. Lo que pasa es que cuando uno va allá... Vos estuviste en Río Gallegos.